Bueno, sí, como venían dándose los números, era de esperar que terminara siendo similar. Y además, de acuerdo a lo que se explicó en la conferencia que tuvimos hoy, la realidad es que en los últimos 20 años venimos con niveles de faena muy similares, salvo un par de oportunidades en las cuales el clima y otros factores llevaron a generar una demanda especial, una faena mayor. Los otros 18 años más o menos son los números que manejamos hoy. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Y fue un poco el motivo de la convocatoria para poder plantear el problema y dejar soluciones. En definitiva, tenemos, como bien dijo el ingeniero Caputi, un techo de cristal en aproximadamente 2.300.000 animales, que una vez alcanzado ese número, el negocio se pincha, no hay expectativas porque los aranceles que hay que afrontar para ya sin cuotas, es decir, ya consumidas todas las cuotas, nos impiden competir a nivel mundial y eso frena el negocio. Para eso fue un poco la propuesta. La propuesta es destinar los impuestos que supuestamente se generarían en caso de superar esa faena, cosa que en definitiva es destinar algo que hoy no tenemos, pero que de generarse, para generarse hay que dárselo al sector. No es muy difícil de entender, pero él puso de ejemplo generar una especie de zona franca al crecimiento. Que de arriba de 2.300.000 animales podamos recuperar los aranceles que el gobierno no ha tenido la posibilidad de negociar en distintos mercados, devolvérselos al sector vía los impuestos que generaría ese crecimiento. Es un ganar-ganar que creo que le haría muy bien a toda la actividad y sobre todo beneficiaría a todos los trabajadores, generando mucho más puestos de trabajo. Ahí se hablaba. Sería un impacto de más de $1.000 millones a la economía en un crecimiento absolutamente lógico que se podría dar, que estamos capacitados en todos los aspectos para alcanzarlo, salvo en de los aranceles. Así que creo que sería una gran inversión que haría el gobierno uruguayo si apoyara esta iniciativa. Robert, para tenerlo claro, ¿sería generar una zona franca al crecimiento del sector ganadero? Bueno, ojo con el concepto. En las zonas francas no se pagan impuestos, entonces ese es el concepto que queremos transmitir. Es decir, los 2.300.000 animales que se faenan generan una cantidad de impuestos que el gobierno no puede renunciar a ellos, que ya están destinados al funcionamiento de la economía en general. Pero tenemos la posibilidad de crecer si no le ponemos impuestos a ese crecimiento. Y tenemos la demostración de que en 20 años nada más que 2 veces pasamos ese número, porque realmente, y la explicación que hace el trabajo que le encargamos hacer es bien clara. Para poder crecer, lo que se multiplican los aranceles, porque ya no tenés cuotas para aplicarles encima, o sea, para mitigarlos de alguna manera, impiden ese crecimiento. Entonces, hoy el Estado tiene el 100% de cero. ¿Estamos de acuerdo? Lo que queremos es que renuncie a un posible impuesto que se generaría con ese crecimiento y lo devuelva al sector para compensar esos aranceles. Ahí la máquina empieza a funcionar y empieza a funcionar toda la economía alrededor de la ganadería, que como bien explica el trabajo también, es muchísimo y va a ser un beneficio enorme para todos los actores alrededor de eso y todo lo que es el inducido que genera en la economía. El primer paso para que esa máquina siga funcionando o funcione mejor son los 3 millones de terneros, de cabezas que hay este año. Bueno, justamente uno de los temas más preocupantes es que, como decía Caputi, las cosas nos pasan. Nos pasó que el año pasado llovió muy bien en verano, una vez superada la sequía, y tenemos una preñez enorme. Están pariendo más de 3 millones de terneros, si Dios quiere van a nacer, y tenemos que generar las condiciones para que esos terneros puedan ser faenados en Uruguay y derramen sobre la economía todos los beneficios que implica el faenarlos acá. Como bien decíamos, si no, se terminan yendo en pie, lo cual
Obviamente es muy importante tener la herramienta de salida en pie porque permite mantener ese crecimiento, pero de alguna manera no deja todo lo que debería dejar. Entonces, si logramos canalizar estos terneros de manera inteligente, estos más de 3 millones que están naciendo, posiblemente generemos las condiciones para que el criador empiece a aplicar las tecnologías que conoce, pero que hasta ahora no le han resultado económicamente rentables. Hasta hoy en el campo es muy, se repite mucho que cuando nacen muchos terneros, en definitiva vamos a tener un mal precio el año siguiente. Y eso es lo que tenemos que romper, esa lógica. La lógica tiene que ser, hay más terneros, tenemos cómo sacarlos, tenemos una industria que está capacitada para hacerlo, como bien demostrábamos recién en números, pero precisamos sacarle la carga arancelaria de arriba y ahí va la propuesta que estamos haciendo. ¿Hay posibilidad de crecer en el mercado interno? El mercado interno, hoy mostraban los números de cierre, el crecimiento ha sido impresionante, el consumo. Dos razones, la gente está con más plata en el bolsillo y además creo que se ha hecho un muy buen trabajo de promoción de las carnes internamente, cosa que no se hacía hacía muchos años. Cuando entramos este quinquenio se estaban consumiendo 87 kilos de carne entre todas las carnes, ¿verdad? Por año, por habitante. Este año cerramos en 97,3 kilos. Son 10 kilos más por año por habitante de carne. Es realmente creo que un crecimiento impresionante y retomó el crecimiento, más allá que más lento que lo que viene creciendo el pollo y el cerdo, pero retomó el crecimiento de la carne vacuna que durante muchos años había estado bajando en su proporción. Así que bien conformes también con lo que ha sido el consumo a nivel interno.